Entonces yo voy a presentar a Ernesto Alda, que es el próximo disertante. Ernesto es parte del Grupo ROP y él está dando la charla en representación del Grupo ROP. Ernesto es el jefe de neonatología del Hospital Privado del Sur en Bahía Blanca, es miembro del Grupo ROP y líder de opinión en la neonatología argentina. Ernesto se entrenó hace un par de años en el Hospital de Niños de La Plata junto con el doctor Climent, que dirigía el área, y luego estuvo un tiempo en la Maternidad Sardá, en el Hospital Posadas, y fue luego un factor muy importante en el desarrollo del servicio de neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, liderado por el doctor Seriani y junto a la doctora Norma Rosato, que también participó en el inicio, y posteriormente el doctor Fustiniana. ROP, la retinopatía del prematuro, fue siempre para Ernesto un tema esencial. A diferencia de la mayoría de nosotros, Ernesto, cuando se fue a trabajar a Bahía Blanca, primero se vio obligado a capacitarse, y lo hizo, para poder hacer él mismo el examen de la retina en los prematuros, cuando desarrolló el servicio junto a su mujer Cameli y al doctor Antonio Giuliano. Ahora lo hace poniendo el cuerpo todo el tiempo junto a ese excelente grupo que trabaja dentro del área del Ministerio de Salud de la Nación desde hace ya muchos años y pasando por muchos gobiernos, demostrando que cuando hay un grupo coherente, con una cohesión enorme, originado inicialmente con la conducción de Cheli Lomuto, se pueden hacer cosas. Además, bueno, tiene como otras características a su hija, Guadalupe, que es una neonatóloga y está en Australia. Me prometió que iba a estar escuchando, pero eran las 5 de la mañana, no sé si será así o no, pero no importa, no vamos a decir nada ahora. Y tiene algunos defectos el doctor Alda. Voy a decir uno. Primero, es tripero, es hincha del Lobo a muerte. Esto, traducido para los que no saben de fútbol, es hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, una especie de sufrimiento. Igual no le permitimos hoy venir a dar la clase con una camiseta del director técnico Maradona. Tampoco sé si hay que considerarlo un defecto, pero quiero agregar que además del grupo ROP, Ernesto es miembro activo de un reconocido grupo de WhatsApp, el de los perinatólogos delirantes, junto a Lucas Otaño, Mario Sebastiani, Gonzalo Mariani, Mario del Barco y yo. Tenemos ahí discusiones científicas y filosóficas de muy alto nivel y de otro tipo, pero no las voy a explicar en detalle, estas últimas. Hoy nos va a hablar del programa de prevención de retinopatía del prematuro en Argentina, los logros y las dificultades. Ernesto. Bueno, buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar hoy en este ciclo de conferencias, el cual quiero agradecer a todo el grupo del Sanatorio de la Trinidad, a todo el grupo del Servicio de Neonatología, quien aprecio mucho. También agradecerle a mi grupo, al grupo ROP Argentina, por permitirme este realmente placer de poder hablar del programa, algo que cualquiera de ellos lo podría hacer igual o mejor que yo. Y también es un privilegio para mí compartir estas conferencias con el doctor Máximo Bento, a quien admiro por su faz profesional y personal. Así que bueno, vamos a empezar a charlar un poquitito de este programa. Y si yo le preguntara a Mafalda cuál es nuestro sentido dominante, seguramente que ella coincidiría que la visión es el sentido dominante. Lo mismo opina el Instituto Max Planck de Holanda, donde concluye diciendo que alrededor del 80% de lo que aprendemos del mundo están mediados por la visión. Dice entonces que, bueno, les voy a comentar el Programa Nacional para la Prevención de la Ceguera en Infancia por Retinopatía del Prematuro, y todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 17 años, tanto los logros como las dificultades. Esta es una imagen bastante atípica, es una anatomía patológica de un globo ocular, donde se ve claramente este triángulo que representa justamente la retina totalmente desprendida,
y plegada sobre la parte anterior del ojo. Por supuesto que este es un ojo irrecuperable, este es un ojo que no va a ver el resto de su vida. Esto es lo que conocíamos cuando nosotros empezamos a hacer neonatología, hace más de 40 años, como fibroplasia retrolenticular. Y bueno, esta es la imagen que se mostraba en la parte clínica, esa leucocoria donde realmente mostraba ese plegamiento de la retina. Posteriormente se llamó retinopatía de la prematurez y conocida mundialmente como ROP. Esta enfermedad fue descrita a finales de los 40, principios de los 50, y fue transcurriendo en epidemias, ¿no? La primera epidemia registrada en Estados Unidos y en Europa occidental, por el no monitoreo de la administración de oxígeno. En ese momento era rutina la administración totalmente descontrolada del oxígeno, y aparecieron, bueno, por supuesto, los recién nacidos prematuros que habían recibido este oxígeno sin control, y bueno, quedan algunos secuelados por el resto de su vida. Por ejemplo, más conocido por ahí sea el de Stevie Wonder, de esa época, un prematuro grande, un prematuro seguramente mayor a 1500 gramos, que por supuesto recibió oxígeno por incubadora, como se decía en ese momento. Ya la segunda epidemia, también en los Estados Unidos y en Europa occidental, donde empieza a sobrevivir los recién nacidos de muy bajo peso, y entonces, bueno, ahí empieza a aparecer la otra epidemia, la otra patología asociada a la prematurez extrema. Nosotros empezamos a ver estas patologías ya a finales de los 80, principios de los 90, y ya concretamente se llamó la tercera epidemia, que tocó América Latina, Europa Oriental, y que por supuesto está diseminándose para otros lugares como el sudeste asiático, y posiblemente en el próximo tiempo será en África. Y ¿cómo se define esta tercera epidemia? Bueno, se da así en países con bajos o medianos ingresos, donde la supervivencia de los recién nacidos pequeños cada vez es mayor, y donde existe una inadecuada administración de oxígeno, un diagnóstico inoportuno, una falta de tratamiento local o regional, atribuyéndole para Argentina la principal causa de ceguera infantil. Al finales de los 90 y principios de los 2000, ya muchos oftalmólogos pediatras, sobre todo concentrados en lugares de excelencia de tratamiento, concretamente el Hospital Garrahan de Buenos Aires y otros centros del país, empiezan a ver un aumento de estos casos, y si le podíamos consultar a los registros del Departamento de Información de la Dirección Nacional de Discapacidad, en base al certificado único, fíjense cómo el aumento de los pedidos de certificado por discapacidad visual, por retinopatía del prematuro, aumenta significativamente. Esto llevó a que un grupo de enfermeras neonatológicas, médicos neonatólogos y oftalmólogos, preferentemente pediátricos, se autoconcentraran, se autoconvocaran, merced a pedidos de las sociedades científicas, ya sea la Sociedad Argentina de Pediatría y las distintas sociedades oftalmológicas afines, y crearon el primer grupo que, bueno, en muchos de estos participantes todavía están presentes. El grupo se llamó Grupo ROP Argentina, fue creado por una resolución de la Secretaría, y bueno, posteriormente una resolución del Ministerio en el año 2010 lo transforma en un programa nacional de la prevención de la ceguera en infancia por retinopatía del prematuro. Actualmente es asesor de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, lo que antes se conocía como la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia. El programa, que tiene como objetivo principal es evaluar la epidemiología de la retinopatía del prematuro o de la prematurez en Argentina. La población fue definida en ese momento, ya en el 2003-2004 se definió la población que íbamos a estudiar, y esto puede variar
en distintos países, ¿no? Digamos, no es lo mismo esta población en los países de altos ingresos, los países desarrollados, como en los países de bajos o medianos ingresos, como los que estamos nosotros, donde realmente las poblaciones cambian porque, obviamente, la prevalencia de esta enfermedad es totalmente diferente. Nosotros lo definimos como a los recién nacidos menores a 1.500 gramos o menores de 32 semanas de gestación, menores iguales, que hubieran sobrevivido los 28 días y a los recién nacidos mayores, mayores a 1.500 gramos, entre 33 y 36 semanas, siempre con el límite de la prematurez, que hubieran recibido oxigenoterapia o factores de riesgo, los cuales, bueno, por supuesto, este grupo los consideramos casos inusuales. Comenzamos con un número bastante acotado de maternidades, mejor dicho, de servicios de neonatología incorporados en grandes maternidades. Empezamos con 14 maternidades en unidades en 13 provincias y progresivamente fuimos incorporando servicios de neonatología hasta más o menos 4 o 5 años atrás eran solamente servicios públicos y posteriormente empezaron a incorporarse servicios de la seguridad social o de las prepagas que llamamos privados. Para tener una idea aproximada del total de los nacimientos en Argentina, el 60% se hace en instituciones públicas y un 40% en instituciones privadas. Actualmente, y ya desde el año 2010, estamos en las 24 provincias de nuestro país, por supuesto, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente el grupo Retinopatía del Prematuro, Grupo ROP Argentina, estos son los integrantes, siempre en base a enfermerías, neonatólogos y oftalmólogos, y también tenemos los referentes en las 24 provincias, que son los que aportan los datos de sus servicios, y que, bueno, por supuesto que sin ellos no podríamos tener ninguna información. Ellos son 152 neonatólogos, 111 enfermeras, 122 oftalmólogos, a quien, por supuesto, estamos enormemente agradecidos. Este es un trabajo totalmente vocacional. Pero también quiero recordar y reconocer que todos estos datos, toda esta información está basada o está centrada o está jerarquizada en una persona, que es Cheli Lomuto. Cheli Lomuto ha sido la coordinadora histórica de este programa y verdadera alma mater del grupo. Así que siempre eternamente agradecidos a Cheli. Como todo programa, hemos tenido a lo largo de estos años fortalezas y debilidades, logros y dificultades, cosas que nos fueron muy bien y cosas que nos fueron regular o mal, y bueno, y tratamos de corregirlo sobre el camino. Así que vamos a empezar con los logros, con esa sonrisa de Mafalda, que bueno, siempre es bueno empezar con lo positivo, por lo menos en mi opinión, ¿no? Una de las cosas que quizás sea un logro del programa es su persistencia en el tiempo. Algo que suele ser un poco difícil en nuestro país, que los programas, los grupos, persistan en el tiempo. Bueno, llevamos 17 años, desde el momento en que empezamos cuando los virus invadían las computadoras y rompían los discos rígidos, hasta que ahora un virus produce una pandemia inimaginable para todos nosotros y que realmente no solamente invade nuestro cuerpo, sino también que mata. Con respecto a la representatividad del programa, que es otro de los logros, hemos ido sumando, de acuerdo a la medida que hemos sumado los servicios de neonatología, hemos sumado lógicamente los recién nacidos que se asisten en esos servicios. Entonces, para tener una idea de cómo está representado el programa en los distintos servicios, están prácticamente la mitad del sector público, el 10% del sector privado, representado en nuestro programa, y si sumamos los dos y los dividimos por el número total de nacimientos en el país,
que está alrededor de un poco menos de 700.000, estamos en la tercera parte de los nacimientos del país. O sea que es un número representativamente importante. ¿Cómo fue la difusión de nuestro programa? Bueno, la difusión fue gracias a esfuerzos y a colaboraciones de distintas instituciones internacionales, como UNICEF, como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, las sociedades científicas, repito, la Sociedad Argentina de Pediatría y las distintas sociedades oftalmológicas afines. Así que fue un apoyo muy grande y ahí se pudieron difundir nuestro programa a través de eventos científicos, a través de publicaciones, a través de folletería, en la cual se repartió por todo el país, en casi todas las reuniones que anualmente tenemos con nuestros referentes de todo el país. Antes eran en forma presencial, ahora, bueno, son todas virtuales, pero sí seguimos teniendo esa relación directa con nuestros referentes, que es nuestro realmente objetivo principal. Creemos que lo más significativo desde el punto de vista científico, por así decirlo, que hemos logrado es la confección y publicación de la guía de práctica clínica. Ustedes saben que la guía de práctica clínica quizás sea la recomendación con mayor fortaleza, con mayores evidencias, ya sea en el diagnóstico, como en la terapéutica y en la prevención de cualquier enfermedad. Así que bueno, nuestra guía está presente, está traducida al inglés, y bueno, esperamos tener una nueva edición en un tiempo relativamente precoz. El número total de registros, estos son todos los recién nacidos prematuros que ingresan al programa año tras año, y que bueno, han tenido algún factor de riesgo para estar dentro de esa población que yo les comentaba y que les recuerdo, ¿no? O sea, menores a 1.500 gramos o menores de 32 semanas de gestación, o eventualmente entre 33 y 36 semanas que hayan tenido algún factor de riesgo de tener una retinopatía del prematuro. Este es el número grande que se ve acá, de casi 9.000 recién nacidos por año, que han entrado por lo menos en el último año, y que representa aproximadamente, la mitad de los prematuros que nacen en esos servicios. Es decir, aproximadamente el porcentaje de prematurez en Argentina está alrededor del 8%, un poco más, un poco menos, pero estaría más o menos en eso. Bueno, esto representan para los servicios que están incorporados el 4%, o sea que la mitad de los recién nacidos prematuros están registrados en nuestro programa. Y específicamente para recién nacidos menores a 1.500 gramos, estos 2.700 son recién nacidos que han sobrevivido los primeros 28 días, que es cuando obviamente se puede detectar ahí una retinopatía del prematuro, y que realmente, sumado a la población de los centros que están incorporados al programa, representaría aproximadamente el 50% de los recién nacidos menores a 1.500 gramos que nacen todos los años en nuestro país. Así que creemos que volvemos a decir que la representatividad que tiene el programa es generosa. Los factores de riesgo asociados, encontrados en los registros, bueno, obviamente no demuestran lo que uno sabe, ¿no? Digamos, los 3 factores de riesgo más importantes, por supuesto, es el oxígeno. El oxígeno se lleva, por supuesto, el mayor porcentaje de indicaciones y justamente de riesgo para desarrollar una retinopatía del prematuro. Eso lo sabemos desde la década del 50. Acá está confirmado y fíjense que estadísticamente son ampliamente significativos. La sepsis también, la sepsis precoz o la sepsis tardía, suelen ser causas condicionantes de esta enfermedad. Y las transfusiones, por ese factor de dar esa hemoglobina adulta, donde realmente su relación con el oxígeno favorecería la retinopatía. Así que bueno, estos factores que aparecen dentro del programa son obvios y comprensibles.
Con respecto a la prevención, creo que lo más importante es el mantenimiento de las buenas prácticas clínicas, esto que a veces uno dice con bastante frecuencia y muy poca, a veces, asistencia o realización, ¿no? Considerar el oxígeno como punto número uno, punto clave, punto mayor. Aspectos prenatales, o sea, saber que hay algunos aspectos prenatales que se asocian con la retinopatía del prematuro, las infecciones que decíamos recién, el crecimiento postnatal, cuanto menos crecimiento postnatal, mayor riesgo. Esto está redefinido en los últimos años, sobre todo en los scores que aparecen dentro de los niños con mayor riesgo de desarrollar la retinopatía, las transfusiones, y le ponemos la familia, porque también el involucrar a la familia representa justamente un hecho importante dentro de la prevención, o sea que la madre y el padre se concienticen de esta enfermedad, de la gravedad de esta enfermedad, de los controles de esta enfermedad y del seguimiento de esta enfermedad. Es decir, esta enfermedad no termina en neonatología, sigue sobre todo en la parte post-alta de estos recién nacidos. Hace varios años se desarrollaron estos, digamos, trabajos científicos donde trataban de ver cuál riesgo existía en mayor o menor saturación de oxígeno en los recién nacidos, sobre todo de muy bajo peso, menores a 1.500 gramos. Y bueno, obviamente estos trabajos que fueron realmente muy bien diseñados, muy discutidos, muy criticados en algún momento, pudieron definir algunos parámetros generales. Bueno, y esta colaboración Cochrane, en la cual, bueno, el doctor Bento forma parte, vio los efectos de ya sea altas saturaciones o bajas saturaciones y su impacto en la mortalidad y en la morbilidad de los recién nacidos de muy bajo peso. Creo que no está dicha la última palabra en cuál sería la saturación ideal que deben tener los recién nacidos. Probablemente en un tiempo cambien, en un tiempo haya un ayornamiento de todo esto, sobre todo en qué momentos de la vida de estos recién nacidos prematuros muy pequeños puede llegar a cambiar los requerimientos de saturación de oxígeno, la necesidad del oxígeno y marcar las saturaciones apropiadas. Nosotros elegimos una y la estamos manteniendo hace un tiempo. Yo creo que por el momento es difícil que nos podamos mover dentro de estas recomendaciones, donde preferimos tener a los recién nacidos entre 89 y 94, con las alarmas colocadas en 88 y en 95. Esto que hemos difundido por todo el país, con los stickers donde cada unidad de neonatología lo tiene presente, bueno, es nuestra recomendación actual. Pero recordemos que el oxígeno no está en la terapia intensiva exclusivamente, comienza en sala de parto. Bueno, seguramente todos habrán interpretado la conferencia del doctor Bento y obviamente esos primeros 5 minutos de vida y la necesidad de una reanimación adecuada, con presión positiva, la mezcla de oxígeno y aire y el control estricto de la saturación hacen sin duda que sea necesario pensar que la retinopatía empieza en sala de partos, incluso puede empezar antes de sala de partos. Y sobre todo también en el transporte. Muchos de los niños son trasladados desde la recepción, desde la sala de nacimiento, hasta las unidades. Muchas unidades están muy cercanas, a veces con pocos metros de diferencia, otras son distantes, incluso hasta algunas están en diferentes pisos, hay que tomar ascensores. Bueno, ese transporte, esa incubadora de transporte debe estar lo suficientemente equipada con aire y oxígeno, y por supuesto el control de la saturación, para que estos recién nacidos ya en ese momento tengan su saturación adecuada. Además de los saturómetros, que obviamente están totalmente distribuidos en todo el país y que por suerte en este momento lo tenemos bastante controlados, está en este momento en desarrollo todo lo que es las tendencias en el monitoreo de la saturación. Gracias a Sandra Machado,
pertenecientes a nuestro grupo, y Alejandro Dinister de la Maternidad Sardá, ellos preconizan e insisten en lo importante que es las tendencias, ¿no? Es ver qué pasó, no solamente en la foto que yo le saco al recién nacido cuando lo veo con el saturómetro colocado, sino también todo lo que ha pasado antes, cuánto tiempo ha sobresaturado o ha desaturado en proporción. Eso, por supuesto, que cuanto más tiempo ocurra, más impacto va a tener, no solamente en la retinopatía, sino en la morbilidad de ese recién nacido. Hace aproximadamente 60 años, ya Liggins trabajaba en Nueva Zelanda con la administración de esteroides en ovejas, y describe en los años 70 la administración de corticoides prenatales y su relación con la maduración del pulmón fetal. Esto realmente creo que fue un avance importantísimo para la asistencia perinatal. De cualquier manera, todavía seguimos teniendo algunos problemas que después veremos. También la restricción de crecimiento intrauterino es otro factor condicionante, coadyuvante, ayudante a desarrollar una retinopatía del prematuro. Todos factores hormonales, como el factor insulínica o el factor de crecimiento endotelial, que están presentes en el feto, por supuesto, a veces son condicionantes de esa retinopatía grave. Fíjense este cuadro donde en este gráfico de coordenadas vemos que los casos inusuales del año 2013 teníamos 16%, 41 casos inusuales, o sea, casos que han sido recién nacidos mayores a 1.500 gramos y mayores a 32 semanas de gestación. Y en rojo están los que fueron restricciones del crecimiento uterino. Fíjense cómo estas restricciones del crecimiento uterino se asocian muchas veces con la retinopatía del prematuro. El lavado de manos, la higiene de manos, yo creo que esta pandemia ha sido una de las cosas, no sé si decir, positivas, por aplicar una palabra que hemos tenido. Es decir, se han lavado mucho más, nos hemos lavado más las manos, nos hemos higienizado mucho más las manos, y probablemente esto haya disminuido la cantidad de sepsis, sobre todo las sepsis tardías, las sepsis nosocomiales. Veremos cuando todo este sueño, esta pesadilla termine, qué tendremos con respecto a este tema. La leche de madre. Yo creo que la leche de madre, si sabíamos que era buena para el recién nacido de término, mucho más lo es para el recién nacido pretérmino, ¿no es cierto? Si yo creo que esto nadie duda de la calidad de la leche de madre y sus efectos positivos en el cuidado del recién nacido prematuro, ¿no? Últimamente ha aparecido un buen metaanálisis donde demuestra los efectos beneficiosos de la leche de madre como prevención de la retinopatía del prematuro. También el crecimiento postnatal y la administración de ácidos grasos omega 3 también tiene una tendencia favorable en la prevención de la retinopatía. Con relación al diagnóstico, bueno, el diagnóstico se hace por oftalmoscopía indirecta, ¿no? Esto es algo difundido mundialmente y desde los primeros tiempos en que se empezó a observar esta patología fue el método correcto, la oftalmoscopía indirecta. De cualquier manera, en los últimos 5 o 6 años han aparecido tendencias, lo que llamamos la telemedicina, y yo creo recalcar el nombre de Graham Quinn, oftalmólogo del Hospital de Niños de Filadelfia, donde fue uno de los pioneros de la retinopatía del prematuro en el mundo, y fue uno de los que realmente estuvo en la primera clasificación de retinopatía del prematuro, allá por mediados de los años 80. O sea que Graham Quinn ha difundido en todo el mundo, y lo está haciendo con su grupo, la telemedicina, el e-ROP, o como quieran ustedes llamarla, ¿no? Esta telemedicina ha sido de muchísima utilidad. ¿Qué quiere decir? Es compartir imágenes de la retina. Compartir imágenes de la retina significa un avance enorme, porque cualquier oftalmólogo puede verla en forma realmente estática y compartirla con otros colegas
en otros lados del país o del exterior y saber en qué estado está y qué conducta hay que tomar con esa retina. Sin duda que esta obtención es muy sencilla, los hacen técnicos, enfermeras, capacitadas, por supuesto, y realmente es de un avance increíble. El problema grande que existe es el costo. El valor que tiene ese instrumental hace imposible, por lo menos en los países de bajos o medianos ingresos, que podamos tener en cada servicio que asisten a estos niños y que hacen control oftalmológico, tener una RedCam, una cámara de la retina, y que se pueda, por supuesto, utilizar en forma mucho más frecuente. Pero, siempre existen que cuando los factores empiezan a escasear, empieza a aparecer la inteligencia y la habilidad, la tecnología apropiada, como Miguel Larguía la llamaba a finales de los 80, principios de los 90, distintas tecnologías muy sencillas que con un bajo costo podían llegar a traer un efecto positivo dentro de las distintas asistencias del recién nacido. Bueno, esta yo creo que es una tecnología apropiada, porque a alguien se le ocurrió ponerle en el oftalmoscopio indirecto, poner un celular, digamos, adaptar un celular y con eso, por supuesto, tomar imágenes, grabarlas, pasarlas, compartirlas, armar grupos de discusión. Realmente esto yo creo que ha sido de un avance espectacular, ¿no? Y yo creo que acá tenemos que hacer un alto para felicitar a dos oftalmólogos argentinos, a Gabriela Saiman y a Guillermo Monteoliva, que fueron, juntos con otros, por supuesto, que colaboraron con esto, quienes promocionaron, promocionan y desarrollan toda esta telemedicina con estos elementos. Así que, bueno, realmente orgullosos de tenerla a Gabriela en el grupo y, por supuesto, tenerlo a Guillermo como colaborador, realmente es un placer. Con respecto al tratamiento, la fotocoagulación sigue siendo el gold estándar, ¿no? O sea, creemos que esto es algo que se hace después de la crioterapia, fue lo que lo reemplazó y que realmente lo sigue haciendo, y que tiene, por supuesto, sus indicaciones, ¿no? De cualquier manera, sepamos que el láser lo que hace es fijar, por así decirlo, y permítanme la expresión los oftalmólogos, yo soy neonatólogo, fijar la retina, pero esa retina está realmente muerta, ¿no? O sea, ya no tiene función. Entonces, obviamente, hay que tratarlo en formas relativamente precoces a estas patologías, justamente para evitar complicaciones mayores, sobre todo en superficies, ¿no? En diámetros mucho más importantes. Hace un par de años, ya casi 10, Helen Mitch publicó este trabajo donde la administración de bevacizumab, que es un antiangiogénico, en los estadios 3+ de la retinopatía del prematuro, podían llegar a tener un efecto beneficioso en la remisión de la enfermedad, o al menos temporalmente. Bueno, por supuesto que eso se ha desarrollado a lo largo de los años, y justamente en este momento estamos en plena disputa con respecto a cuál es el antiangiogénico, si es el bevacizumab o el ranibizumab, los que realmente se deben utilizar. Lo importante es pensar que esta medicación es intravítrea. Intravítrea significa que a los segundos está en la circulación general, y la circulación general de un recién nacido de estas características de muy bajo peso es un antiangiogénico que está trabajando también a nivel del cerebro, a nivel del pulmón, a nivel del corazón, a nivel del riñón. Es realmente algo que todavía no conocemos, el efecto a distancia que puede tener. De cualquier manera, ante una agresiva posterior o realmente una 3 grado plus muy importante, yo creo que la indicación está, por supuesto, siguiendo un protocolo determinado. Estos son los recién nacidos menores a 1.500 gramos que han tenido a lo largo de la historia de nuestro programa, han tenido algún grado de ROP. Y obviamente estos son los que han sido tratados generalmente con láser,
ahora ya con antiangiogénicos, a lo largo también de estos años. Más o menos estas cifras triplican las cifras de los países de altos ingresos, los países más desarrollados en este aspecto. Lo importante es pensar que la pesquisa oftalmológica media ha sido del 92%, y esto no es nada despreciable. Lograr lugares donde la pesquisa y el tratamiento se ha hecho en casi el 100% de estos recién nacidos. También otro dato interesante ha sido que a lo largo de los años, por capacitación de los oftalmólogos, por éxito de los oftalmólogos, hemos logrado duplicar, por lo menos un 50% aumentar los tratamientos in situ de estos recién nacidos que requieren, por supuesto, su asistencia terapéutica ante casos graves de retinopatía. También hemos tenido debilidades, como decía, también han sido los que nos preocupan todavía, y esto, por supuesto, es pensar en cuántos niños no nacen en lugares adecuados. Todo lo que Miguel y UNICEF ha difundido con respecto a maternidades seguras y centradas en la familia, justamente se ve a veces complicado al no tener una asistencia perinatal adecuada, y los recién nacidos son asistidos en lugares donde por tecnología, por capacidad individual, no existe una buena asistencia neonatal. Otro de los eventos que decíamos es que la administración de corticoides, si ustedes ven acá, en los grupos que han entrado, es decir, en los niños que han entrado al programa, que son todos prematuros, algunos grandes, ¿no?, pero que han obviamente tenido riesgos para desarrollar una retinopatía, solamente el 50% recibió esteroides prenatales. No estoy diciendo que los corticoides prenatales van a curar la retinopatía, pero sí van a proteger ese pulmón, van a madurar ese pulmón, y esos recién nacidos van a tener una asistencia menos agresiva, sobre todo en la administración de oxígeno. También tenemos casos inusuales, o sea, obviamente esos que decíamos, ¿no? Digamos, los casos que son arriba de 1.500 gramos y arriba de 32 semanas de gestación. Esta zona es la que nos preocupa. Esta zona del 10% de los recién nacidos tratados, 1 de cada 10 recién nacidos tratados, son casos inusuales, son casos que no tendrían que existir en nuestra estadística. Eso es otro de los datos que nos preocupa, como también, por supuesto, esto que es muy oscilante, que son las oportunidades perdidas. ¿Qué son las oportunidades perdidas? Son aquellos niños que cuando van al primer control oftalmológico ya tienen desprendimiento de retina, ya están ciegos. Esos son realmente algo muy desagradable ver en nuestras estadísticas. Estamos hablando todos chicos incorporados dentro del programa, o sea, chicos que están en lugares donde uno podría pensar que la administración de oxígeno es correcta. Viendo con oxígeno, volviendo al oxígeno, tenemos el día del oxígeno. ¿Qué es esto? De forma totalmente desconocida el día, se le avisa a los referentes de los 120 hospitales que vean, que analicen en cada servicio los recién nacidos que están recibiendo oxígeno y vean si los saturómetros están encendidos o no, si la saturación, cuál es la saturación actual, si las alarmas están encendidas y están bien o mal programadas, tanto en máxima como en mínima. Y los resultados no son nada gratos. Fíjense que esto, tomado ese día, tomado en todo el país, en esos 120 servicios, en forma totalmente casual, ese día llega el referente y lo toma, apenas el 56% estaba saturando bien, estaba teniendo rangos de 88 a 95. Y había un 42% que estaba sobresaturando. Y si vemos la situación de las alarmas, es bien preocupante. Solamente el 24% estaban bien diagramadas las alarmas. Probablemente mucho de esto sea netamente circunstancial, porque recién se aspiraba y el chico desaturó y se aumentó la FIO2, pero bueno, si hay que aumentar la FIO2, hay que, por favor, poner las alarmas en su justo rango. Otra de las cosas que también estamos viendo es que en los últimos años ha habido una discreta disminución de los tratamientos in situ. Esto probablemente se deba a la falta de
de láser disponibles para hacer en todos los lugares. Esta falta, obviamente, esperamos se resuelva a la brevedad. Y también el tratamiento con bevacizumab, con antiangiogénicos, han sido realmente elevados en los últimos años, ¿no? Uno podría pensar que los casos de agresiva posterior o de estadio 3+, no podrían estar mucho más allá, digamos, de un 10%, y estamos casi triplicando esos valores, o por lo menos duplicándolos. Esto yo creo que debe ser seguido en forma directa, y antiangiogénicos lo tienen que recibir aquellos pacientes que realmente así lo ameriten. En tiempos de pandemia, ¿qué pasó en tiempos de pandemia con nuestro programa? Bueno, seguimos trabajando en el programa y vimos, y no quiero ser muy extenso con esto porque los datos son todavía parciales, si tomamos los primeros 9 meses de este año y los comparamos con todo el año pasado, veremos algo que está mirando el mundo, una menor cantidad de niños menores a 1.500 gramos. Esto es un fenómeno que se analizará con el tiempo. Pero esto es lo que nos preocupa. Los demás valores más o menos se han mantenido iguales. Pero esto es lo que nos preocupa. Duplicamos el número de casos inusuales en estos primeros 9 meses. Posiblemente algo cambie al finalizar el año y quizás a lo mejor esto esté asociado a un control un poco más difícil en estos lugares. Bueno, acá termino. Solamente les quiero recordar cómo empecé cuando dijimos que lo que había pasado en los primeros años del 2000 era un aumento significativo de los casos, y eso fue el leitmotiv para juntarnos, ¿no? Si seguimos esta curva, siempre pensando en los registros del certificado único como discapacidad visual por retinopatía del prematuro, con los años esos casos fueron disminuyendo, ¿no?, a lo largo de los años. Acá se inició el programa de la prevención. Decir que este decalaje, que este descenso de los casos se debe a nuestro programa sería realmente una gran mentira, porque está asociado a otras razones y está asociado a otros trabajos que están dentro de los servicios de climatología, tanto en prevención como en diagnóstico y tratamiento. Es decir, que no olvidemos en que la retinopatía del prematuro es un índice de la calidad general de la atención perinatal y neonatal, tal como nos dijo hace muchos años Brian Darrow, un neonatólogo de Nueva Zelanda. Así que, bueno, le agradezco mucho a todos los compañeros del Grupo ROP. Esta es la forma de comunicarse con nosotros. Los esperamos gustosos. Y en lugar que ella me diga muchas gracias, me gustaría decirle a Mafalda muchas gracias por estos 50 años que nos diste. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Excelente tu charla. La verdad que me fascinó y la verdad que te agradecemos mucho. Y otra cosa es, creo que ustedes están siendo demasiado modestos. Yo creo que puede ser que haya habido otras cosas que han mejorado y han disminuido los casos inusuales, pero no me cabe ninguna duda que el trabajo de este grupo este grupo es un ejemplo de lo que le encanta al doctor Pruden, que está escuchando, que es todos los trabajos que se pueden hacer en mejoría de calidad, quality improvement. Es un ejemplo, y creo que han llegado a lugares que son increíbles. Yo viajo mucho bueno, ahora no, por supuesto, pero fuera de pandemia he viajado muchísimo por hospitales del interior y la tarea que ustedes han hecho dejó una secuela positiva, la verdad que fantástica. Así que no deberían ser modestos y merecen el reconocimiento. Y vuelvo a insistir, hay políticas, se pelean los políticos de la derecha, de la izquierda. Ustedes han podido traspasar todas esas discusiones a nivel de los ministerios y eso no tiene precio. La política de salud es para mejorar a los pacientes, ¿no? Para ver quién hizo más hospitales, quién puso más incubadoras o quién contrató más personal o si hay carrera o no. Ustedes han seguido y seguido y seguido y eso no, para mí tiene un valor absoluto. Vamos a... Quería agregar algo con lo que decís. Te agradezco este concepto, el grupo agradece este concepto. Siempre quiero recordar que desde que empezamos tuvimos la protección
del Ministerio de Salud de la Nación. Siempre tuvimos muy buen trato con los directores de maternidad, infancia y adolescencia, y ahora, por supuesto, con la actual directora, Gabriela Bauer, y siempre hemos visto en todos ellos una respuesta positiva. Todo lo que hemos hecho lo hicimos también porque ellos estaban al lado nuestro. No los mencioné quizás en demasía, porque ellos son parte de este grupo. Así que bueno, te agradezco, Coco. No, es lo que me sale de adentro de verlo en los lugares que viajé en el interior. Quería que Cecilia García, si tenías algún comentario, Ceci, empezamos con vos para hacerle a Ernesto. Bueno, gracias Ernesto. Fue realmente, coincido con Coco, que fue una conferencia muy buena. Quizás para nosotros, que somos de la misma generación, hicimos nuestra primera guardia de residentes juntos en el Posadas. Toda esta trayectoria no tiene el mismo impacto que para la gente más joven, que como con muchas otras cosas en la neonatología, ya se introdujeron a la especialidad con mucho hecho, pero para nosotros que venimos pasito a pasito recorriendo toda la historia de la neonatología en nuestro país, la verdad es que una de las cosas que más se ha notado en la calidad de la asistencia es justamente la tarea que ha desarrollado el Grupo ROP, y que haya podido llegar a todas las provincias con representantes en cada una de ellas, realmente es un logro de muchísimo elogio, y los felicito de corazón. Por supuesto que esto no se logra si no hay adherencia y si no hay compromiso. Entonces, me parece que son muy buenas todos los logros que han podido llegar a tener, pero no nos podemos descuidar con las dificultades y los pendientes que todavía tenemos. Es muy preocupante todavía, y esto no ocurre solamente en los lugares perdidos de nuestro país, sino esa población de riesgo, que son los casos inusuales, que todavía tengan un porcentaje tan elevado, y a veces es difícil de poder controlarlo. No sé si podés profundizar un poquito más en cuanto a cómo se está trabajando en docencia, en entrenamiento, en logística, en qué personal está involucrado justamente en estos controles de los casos inusuales, en relación a este aumento. Por ahora, lo que señalás de este periodo del 2020 es bastante preocupante. No sé qué estrategias se están tomando, si esto tiene que ver con el recurso humano dentro de los servicios que, digamos, afectados quizás por la epidemia, está disminuido en números, si de pronto no contamos con la misma colaboración para el diagnóstico del grupo de oftalmología. No sé si los oftalmólogos también quieren hacer algún comentario, que están participando de esta reunión. Sí, yo lo que, gracias Ceci por lo que decís del grupo, ¿no? Digo, creo que son todos elogios y halagos, y son muchos mimos los que recibimos. Yo voy a decir unas pequeñas palabras, pero después le voy a pedir, por favor, a Cheli o a Ana Quiroga, y a algún oftalmólogo, al que esté dispuesto en el grupo, que quiera opinar. Creo que esto de los casos inusuales es nuestro gran problema, digamos. Nuestro deseo es que cuando hablemos de casos inusuales, en la estadística aparezca 0. Esto es lo que tendría que aparecer. ¿Por qué aparecen? Bueno, porque seguramente muchos de los procesos que están incorporados dentro de la guía de práctica clínica no se hacen en forma rutinaria, no se hacen bien, por muchos factores que seguramente Ana lo podrá explicar mejor que yo. De cualquier manera, creo que eso es uno de nuestros objetivos principales. Siempre llegar con docencia, como hemos hecho durante 17 años, a todos estos lugares, incluso con visitas personales, ¿no? De ir
y quedarnos 3, 4, 5 días en los lugares para hablar con la gente y tratar regionalmente esta situación. Así que le pediría, por favor, si Cheli o Ana o algún oftalmólogo del grupo, por favor, pudiera opinar. Perdón, una cosa. Todos los que están en el Zoom pueden habilitar el micrófono para hacer las preguntas. Muy bueno. Sí, yo puedo aceptar el reto de seguir hablando. En primer lugar, lo que quería resaltar es el enorme trabajo de los oftalmólogos, que a lo largo de estos años realmente el compromiso de los oftalmólogos y los avances gigantescos que hicieron los oftalmólogos ha sido impresionante. Desde tener muchísimos servicios que no tenían oftalmólogos o que los tenían con asistencia gratuita de parte de ellos, a tener prácticamente oftalmólogos en todos los servicios de neonatología y reconocer que esto es una absoluta necesidad. O sea, muchísimos de los logros del programa se deben al área de oftalmología. Y fíjense que las dificultades están más centradas en la asistencia neonatológica, donde los neonatólogos, médicos y enfermeras somos más responsables. Eso por un lado. Incluso en la pandemia, la acción de los oftalmólogos no disminuyó. Realmente han hecho esfuerzos gigantescos por seguir asistiendo chicos, aún teniendo que trasladarse a otras provincias con las restricciones de circulación entre provincias, han logrado salvar estas dificultades o salvar dificultades absurdas, como no dejaban salir un oftalmólogo de un hospital para que fuera otro a controlar a los niños. Pero ellos vencieron todas las dificultades y realmente se los agradecemos muchísimo. El tema de volviendo a los casos inusuales, bueno, hace rato que nos preocupa mucho, incluso en el último Congreso de Neonatología, donde tuvimos un simposio de ROP que denominamos casos inusuales cero, bueno, estuvimos centrados en eso y preocupándonos cuál era la causa. Y una de las principales causas es que los prematuros grandes tienen mucho menos controles, tienen mucho menos preocupaciones, tanto de neonatólogos como de enfermeras. A veces no se le pide al oftalmólogo que controle esos bebés, pero no por culpa del oftalmólogo, sino porque el neonatólogo o la enfermera deben avisarle que ese bebé está dentro de los que tiene factores de riesgo. O sea, en un momento Celia Sánchez, nuestro oftalmólogo italiano, denominó a estos chicos como los fantasmas invisibles. Cuando los fantasmas visibles, el prematuro extremo, el que está en asistencia respiratoria mecánica, el que tiene sepsis, el que ha sido transfundido, etc. Y los más grandes quedan un poco relegados. Por supuesto que la disminución del recurso humano en los servicios de neonatología durante la pandemia seguramente ha sido uno de los factores de impacto. Si recuerda los datos que pasó Ernesto de lo que va del 2020, el porcentaje de chicos tratados por ROP bajó de 8 y pico a 7 y pico, y el porcentaje de chicos con ROP de cualquier grado también bajó, pero no así los casos inusuales. O sea que evidentemente en el global tenemos menos prematuros, tenemos menos retinopatía, pero no así los casos inusuales, por eso nos siguen preocupando muchísimo. Por supuesto que esta información se les pasa a todos los referentes ROP y les hacemos mucho hincapié que tengan mucha más precaución con los prematuros grandes que por supuesto que todos los demás, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Cheli. Muy importante lo que planteás. Le voy a dejar entonces a Gonzalo Mariani si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Este es otro de los perinatólogos delirantes, así que espero que no delire mucho con su pregunta. Muchas gracias, Coco. Bueno, Ernesto, fantástica conferencia y fantástico, como han dicho todos, la tarea, el trabajo que han desarrollado en tu equipo. Yo coincido, en el equipo de ustedes, perdón, Cheli, Alicia, vos y todo el gran grupo. Es un ejemplo. Realmente yo no voy a hacer más que repetir lo que han dicho Coco y Cecilia. Y tu expresión de que no sabes si esto es por el
el descenso de la retinopatía es por el trabajo de ustedes. Bueno, no es una falsa modestia, yo sé que es una honesta humildad, pero claramente ese descenso tiene que ver principalmente con el trabajo del grupo ROP, y todos lo entendemos así, no solamente por haber reunido datos y generado políticas de salud pública, sino también por todo el trabajo que han hecho, el impacto que ha tenido en los distintos profesionales, neonatólogos, enfermeros, oftalmólogos, y cómo han jerarquizado el trabajo en equipo, como decía recién Cheri, ¿no? Me parece que es realmente un ejemplo a seguir y te felicito, los felicito por eso. Un comentario breve de una experiencia nuestra, pequeña, pero que tenía que ver con esto que vos comentaste del Día del Oxígeno. Nosotros tenemos también acá desarrollado en la unidad de Neo del Hospital Italiano ciclos de mejora, identificamos cuestiones que nos parece que tenemos que trabajar para mejorar, y una de ellas fue dirigida a displasia, a retinopatía, y en otro lugar a sepsis. Pero uno de los trabajos que fuimos haciendo, liderados por la doctora Carolina Crivioli, fue esta vigilancia mensual de cómo estaban los monitores programados y cómo estaban los rangos de saturaciones que presentaban los pacientes. Y el año pasado empezamos con valores que nos sorprendieron. Qué importante es tener datos y mirarlos, porque uno cree que está haciendo todo bien y después mira. Si bien la configuración de monitor era correcta, cercana al 100%, los rangos de saturación en valores adecuados eran de 50%, un poco como vos mostraste ahí. Y después de mucho trabajo, en el último mes que se hizo esta valoración, ese valor subió a 95%. Como todos involucrados con un programa de ciclo de mejora de la calidad, se pueden obtener resultados importantes, ¿no? Así que bueno, quería compartir eso, que es un gran trabajo de Carolina en nuestro hospital. Y simplemente preguntarte, Ernesto, vi que mostrabas que el porcentaje de unidades privadas o de maternidades privadas es realmente bajo. Entendí que era cerca del 10%, ¿verdad? Y esto lo hemos hablado muchas veces en grupos. La medicina es buena o mala, no pública o privada. ¿Qué barreras han encontrado para tener tan poca representación de los hospitales privados? Porque hay muchos lugares privados que carecen de datos, que digamos, no conocemos cómo les va. Uno tiende a pensar que ese porcentaje de casos inusuales podría ser mayor en los centros que no aportan datos, porque probablemente no se están preocupando por algunas cuestiones básicas, ¿no? Es un poquito eso, cómo hacer para llegar a esos centros que no están brindando datos, ¿no es cierto? Sí, la pregunta es interesante, ¿no? Yo creo que al principio, yo diría que de los 17 años, los primeros, algo así como 10 años, 12 años, estuvimos muy centralizados en hospitales públicos. Es decir, uno de los objetivos que teníamos era realmente llegar más cerca de los hospitales públicos. Posteriormente, y ustedes fueron uno de los primeros, creo que el primer hospital no público que se incorporó, el Hospital Italiano de Buenos Aires, y a partir de ahí, bueno, fuimos hablando con distintos jefes de servicio y paulatinamente lo fuimos incorporando. Pero lo que vos decís es real. Digamos, desconocemos lo que pasa en muchos lugares donde incluso si hacemos una buena auditoría de la asistencia neonatal, no tendrían que atender recién nacidos de muy bajo peso. Es decir, directamente no tendrían que solamente atender recién nacidos de término, como está hecho en la cronología de la regionalización perinatal. Pero eso es muy difícil en nuestro país, es prácticamente digamos, no imposible, pero es muy difícil. Yo creo que con el tiempo vamos a ir teniendo cada vez más servicios de neonatología no públicos que incorporados. Generalmente los que se incorporan, los que se aceptan incorporar, son los que mejor trabajan también. Son los que obviamente tienen un registro, un número menor, digamos. Si yo comparo con muchos de los que estoy mirando ahora en la pantalla, muchos de ustedes tienen valores que son ideales de retinopatía del prematuro. Prácticamente no tienen, y por supuesto no tienen casos inusuales. Pero bueno, lo que queremos es que esos casos inusuales, como están muy bien registrados y muy bien identificados, llegar a ellos, acercarnos y bueno, compartir cosas. Hay lugares que son sorprendentes.
bajado los casos inusuales en los últimos 3 años en forma realmente muy drástica. Prácticamente no tienen casos inusuales. Bueno, ¿qué hicieron? Bueno, es lo que estamos tratando de averiguar para tratar de dárselos a otros. Y como decía Jean Antonio, nunca preguntes cuando vas a un lugar los que están mal. Preguntar qué está bien y a ver qué hizo ese para que esté bien. Entonces esto es más o menos lo mismo, ¿no? Es tratar de buscar qué hicieron los que realmente están cambiando esta historia de los casos inusuales. Que en este momento estamos en 10 el año pasado, ahora en 19. Preocupa. Muchas gracias, Ernesto. Ahora hay una pregunta, hay alguien que tiene que hacernos la pregunta porque está de guardia y no quiero que tenga que ir a trabajar, así que va a abrir el micrófono y hacer una pregunta ahora. Sí, bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Por supuesto. Bueno, nada, por supuesto que voy a decir excelente, y mira que aparte estoy viendo caras que conozco y que extraño también. Bueno, excelente la presentación, y un poco contar de lo que pasa acá en Australia, en Victoria, de los números. La retinopatía es un problema importante acá, porque a pesar de que la sobrevida durante el tiempo ha mejorado, principalmente en los prematuros menores de 28 semanas, todavía sigue siendo un número importante en muchas de las unidades. En Victoria, menores de 27 semanas, los números son hasta un 50% de algún grado de retinopatía. Entonces es importante. Y iba a hacer una pregunta sobre la RedCam, porque acá se usa en este servicio que estoy trabajando ahora. Y bueno, y la practicidad de esto es que lo hacen las enfermeras y se le manda las fotografías a los oftalmólogos, y se deriva en el caso que se tenga que hacer un tratamiento o si necesitan una evaluación por un oftalmólogo. Bueno, pero igual poco respondiste a esa pregunta. Después, la importancia que hacen acá las enfermeras en mirar los histogramas, en los monitoreos todos los días, miran el rango de saturación que mantuvieron en 24 horas, y eso es importante. Bueno, y eso lo aprendí de Cecilia mirando los saturómetros cuando estaba en la así que, bueno, nada, ese comentario nada más. Y bueno. Muchas gracias, Guada. Guadalupe, además de ser la hija de Camel y Ernesto, es una excelente neonatóloga, hizo su formación pediátrica primero, después trabajó con nosotros en Neo, hizo la residencia con nosotros, y para nosotros es un honor que haya sido incorporada por servicios de muy alto nivel en Australia. El único problema que tiene es que para comunicarse con los padres más o menos tiene un problema horario, pero bueno, ¿qué va a hacer? El coronavirus tampoco ayuda. No ayuda. Bueno, muchas gracias, Guada, por la pregunta. Dale, Ernesto, tranquilo. Bueno, a ver, primero, emoción total, ¿no? Estoy acá con la mamá de Guadalupe, así que sentimos una emoción muy grande de escucharla a Guadalupe en su guardia. Sabía que estaba de guardia. Con respecto a la RedCam, yo creo decir lo mismo que dije en la charla, ¿no? Que sería el ideal, porque realmente hacerlo por una enfermera capacitada, un técnico, y eso es mucho más realmente práctico. Pero bueno, los costos nos impiden. Yo le quisiera pedir si está Gabriela Seidman en el panel, o alguno de los oftalmólogos del grupo que están trabajando con los nuevos sistemas que estamos adaptando, que están adaptando ellos en Argentina. Me gustaría que pudiera. Gabriela, te veo, así que si podés darnos tu opinión, te lo voy a agradecer. Gabriela, tenés que habilitar el micrófono. Se ve que lo pusieron porque ¿ahí me escuchan? Ahí ¿Me sí. escuchan ahí? Ahí sí. A ver. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? No, que estaba mirando, veo ese fondo de pantalla que no sé, lo pusieron mis hijas seguramente, porque yo no creo, no sé si ustedes lo ven.
porque es Qué mala muy conexión cara. que tiene. Entonces, Gabriela, bueno, como Gabriela, dijo Gabriela, Ernesto, ideamos un sistema de poder registrar. Gabriela, se escucha mal. Por si ahí, podés si apagar podés- la cámara, si podés apagar la cámara, a lo mejor se escucha mejor. Si no, está Celeste Mancilla también, que por ahí ella... sí, y a continuación Mario del Barco. Sí, no, perdón, Jorge, sí, enseguida lo dejo a Mario, pero hay varias preguntas del A chat. ver. Déjame, total, nadie se quiere ir a dormir todavía, acá no estamos en España, así que hay 300 y pico de personas todavía en el chat, así que vamos a tratar de hacerlo con cierto orden. ¿Gabriela puede hablar? O si no, Celeste. A ver, ¿me escuchan ustedes ahí ahora? Porque Sí, está ahora muy sí. mala señal, ¿sí? No, ahora sí, ahora sí. Bueno, sí, como no tenemos acceso a la red, en realidad, y necesitamos comunicarnos a través de las imágenes, porque bueno, el país es muy grande, las regiones, los distintos hospitales están lejos, hay pocos expertos por ahí en poder diagnosticar la retinopatía y es muy urgente cuando se diagnostica una retinopatía de prematuro que requiere tratamiento. Hay que derivar ese bebé y hay que tratarlo entre las 48 y 72 horas. Entonces, bueno, ideamos este sistema de poder registrar ese fondo de ojo a través del celular, ¿sí? Es como si hiciésemos la oftalmoscopía binocular indirecta, filmamos el fondo de ojo y ahí editamos imágenes y se comparten a distintos profesionales para evaluarlo, para interconsultas. Entonces nos ha servido mucho porque nos ha cortado esas distancias geográficas que muchas veces se derivaban bebés y cuando llegaban al hospital donde se tenía que tratar, los oftalmólogos nos encontraban que no había que tratar. Ese bebé se había recorrido 100, 200, 300 kilómetros y llegaba a un hospital y no necesitaba derivación, con todo lo que implica derivar a un bebé prematuro. Entonces esto nos ha ayudado mucho, mucho para las capacitaciones, para oftalmólogos en formación, para los neonatólogos, para los enfermeros, porque hoy como hablaban de trabajar en equipo, muchas veces uno dice, no, el bebé tiene una retinopatía tipo grado 1, en zona 2, con plus, sin plus, no entienden qué es lo que tiene. Entonces uno lo filma, muestra, esto tiene tu bebé, y le mostramos a los papás, y esto nos ha servido muchísimo para tomar decisiones, fundamentalmente para la toma de decisiones. Así que es muy importante poder registrar, poder trabajar sobre la evidencia. Nos pasa cuando pedimos un antiangiogénico, que requiere el tratamiento inmediato, entonces hacemos la imagen, lo mandamos a la farmacia donde nos fraccionan la dosis adecuada para ese tratamiento. Entonces, bueno, este bebé tiene una retinopatía agresiva posterior y hay que tratarlo urgentemente. Entonces, bueno, eso nos ha ayudado muchísimo. La imagen lo dice todo, como decimos, una imagen vale más que 1000 palabras, y mostrarle a los padres, mostrarle a los médicos lo que tiene ese bebé es fundamental. Hoy por hoy lo hacemos con el celular porque es lo más económico, porque no podemos acceder a la RedCam, que vale $100.000, y no tenemos ese dinero para que todos tengamos una RedCam, pero todos tienen un celular, entonces podemos garantizarle a ese paciente el tratamiento y la derivación oportuna. O sea, y en pandemia, como dijo Ernesto, nos hemos movido muchísimo porque se garantizó la pesquisa y el tratamiento a todos los pacientes que lo necesitaron y para los pacientes, porque fuimos los oftalmólogos y nos trasladamos con el láser a hacer el tratamiento in situ. Así que bueno, hemos trabajado mucho, todo el equipo ha trabajado muchísimo. Fabuloso, felicitaciones. La verdad que es muy merecido todos los halagos. Vuelvo a insistir, han pasado más de 2 horas y media y hay como 330, 340 personas todavía en Facebook, y quiero ser respetuoso. Tenemos preguntas de acá del grupo que podía estar en Zoom, pero queremos hacer algunas del chat. Pamela Contreras tenía alguna pregunta, por favor, trata de hacerla sintéticamente y después pasamos a alguna otra. Hola, buenas tardes. Bueno, la doctora Adriana Castro preguntaba la asociación entre hiperglucemia y ROP y qué nivel superior es aceptable.
Con respecto a hiperglucemia, lo mismo que con hipoglucemia, ¿no? Digamos, todavía no hay una relación muy directa, digamos, por lo menos no hay una evidencia totalmente clara en lo que respecta a los valores de glucemia y retinopatía, tanto en alta como en baja. La hiperglucemia en un recién nacido prematuro, que es tan común, es muy difícil decir que sí, que puede ser una de las causas directas de retinopatía. Creo que es un factor más dentro del manejo, y cuanto más normoglucémico esté ese bebé, mejor le va a venir para todos los sistemas, ¿no? Así que me parece como que, por lo menos yo desconozco si hay algún punto clave, algún valor que diga que cuál hiperglucemia produce más retinopatía. Florencia. Okay. Otra pregunta al público de la doctora Llanes. Pregunta cómo hace un hospital público para poder reportar los casos que tengan de pacientes con ROP. Es una pregunta más técnica. Kelly. Está muteada, Cheli. Sí, ya está. Bueno, el hospital tiene que escribir como lo pasó Ernesto en su última diapositiva, pero es fácil el mail, gruporob@gmail.com. Nos escribe, les explicamos cómo tienen que hacer, que es muy fácil, porque solo tienen que completar una planilla muy cortita con los datos básicos del hospital, la cantidad de prematuros que atiende, la cantidad de enfermeros, neonatólogos que tiene, si tiene oftalmólogo, etcétera, y sobre todo designar 3 referentes, un oftalmólogo, una enfermera y un neonatólogo, que serán el nexo del programa ROP con la institución, y que serán los responsables no solo del registro de los pacientes, sino responsables de la capacitación, de que se cumplan las normativas, de velar por la calidad de la atención, etcétera, etcétera. O sea, escribir a gruporob@gmail.com. Y encantados de seguir ampliando la cantidad de hospitales, así como el de las instituciones privadas. Uno de los problemas es que esto es una adhesión voluntaria. Exacto, sí. Nadie obliga a nadie a adherirse al programa ROP. Así todo, como habrán visto en la presentación, esto fue aumentando a lo largo del tiempo. Lo ideal sería que esto fuera obligatorio y que todos los servicios de neonatología, por lo menos de más complejidad, estén incorporados al programa, y no solo que registren los pacientes de riesgo, sino que se adhieran a la capacitación de todo su equipo. Así que bienvenido sea que sigamos ampliándonos. Excelente y clarísima la respuesta. Si puedo. Por supuesto, Quiroga, ¿cómo voy a dejarte afuera? Van a decir que soy una antienfermera. No, jamás pensaría eso. Digo que para toda la dirección y el área de neonatología, ROP es un indicador de calidad, y a mí me parece que en eso estamos dirigidos a mejorar todos los procesos de atención, ¿no? Y por eso no quiero dejar de mencionar dónde nacen los recién nacidos prematuros, cómo son trasladados los recién nacidos prematuros, o sea que también entender el proceso de atención como un continuo y que va desde hasta el seguimiento del chico una vez que está dado de alta. Así que me parece importante, y que creo que yo le doy un valor importantísimo, así como me crié, lo dijiste al principio de la charla, Coco, el tema de las alarmas y todo. Esto requiere supervisión y capacitación continua, no es una cosa que se dice una vez y entonces todo el mundo ya lo entendió y lo hace, porque si fuera por eso, no tendríamos que estar dando permanentemente recomendaciones sobre el lavado de manos, que hace más de 2 siglos que sabemos que mejora las infecciones. Entonces, me parece que la supervisión constante y la capacitación son estrategias que no hay que dejar de tener en cuenta, y que todo el mundo entienda el porqué del saturómetro, cuál es el dato oculto que no nos da el saturómetro, que es la PO2 del paciente. No, porque yo no creo mucho en el tema de la capacitación, porque no creo que nadie intencionalmente no programe bien una alarma o tenga un chico sobresaturando. Y que es un trabajo conjunto. Si bien las enfermeras tienen un rol, los enfermeros un rol fundamental al lado del paciente, es un trabajo del equipo y es un trabajo entre todos, ¿no? Que no solamente deja en el profesional de enfermería. Digo, también hay otras cuestiones, ¿no? El tratamiento respiratorio, las indicaciones que se hacen, hay
tiene que ver con la calidad de la atención neonatal y el proceso de atención neonatal. Por eso es que es un indicador tan importante la retinopatía. Y como dijeron antes, el registro es voluntario y bueno, cuanto más datos tengamos de que representen más nacimientos, es mejor para todos. Muchas gracias, Ana. Mario del Barco quería hacer alguna pregunta, me dijo recién Jorge Di Gregorio. Sí, hola, Ernesto. Muchas felicitaciones, Charla, por tu conferencia. Realmente felicitaciones a todo el grupo. Primero voy a contar una infidencia. No importa si mi amigo se enoja, porque en fin somos delirantes. Él me dijo que a la práctica efectiva de la medicina deja la unidad. Y yo dije, mira, podés dejar todo lo que se te dé la gana, pero hasta que nosotros no nos saque con los pies adelante, vamos a seguir dando por los recién nacidos. Y yo creo que Ernesto, aunque de la práctica efectiva de la neonatología, va a seguir siendo un puntal en este grupo, junto con Cheli y todo el grupo, Alejandro, Ana, etcétera, que han marcado un ejemplo de continuidad, que es lo que les falta a todos nuestros políticos en este bendito país. Ellos han podido superar la barrera de las grietas. Al contrario, son un ejemplo de cómo se vence una grieta. Y quería yo reflexionar acerca de esta situación de las maternidades públicas, cuando allá por hace 10 años aproximadamente trataron de concentrar los partos en las grandes maternidades. Esto estuvo de la mano con un programa como ROP, que se inició en 2003, y después los programas de reanimación y sensación. La primera cosa que quería preguntar, digamos, es la única cosa que voy a preguntar, es si han observado, Cheli, o si este hecho de agrupar a los embarazos de riesgo en las maternidades y que los niños de menos de 32, menos de 1.500 gramos nazcan en instituciones con mejores estándares para el cuidado, si esto ha modificado o ha tenido un impacto en el seguimiento que ustedes han hecho de la ROP a través de los años. Esa es la pregunta que voy a dejar y decirle, por ejemplo, que en nuestra unidad yo no creo que alguien intencionalmente apague las alarmas. Yo siempre le echo la culpa a Superman o a Batman, que deben haber entrado y que de golpe, curiosamente, algún saturómetro se desconectó. Entonces, prefiero ser de Marvel a poder entender de que esto sí pasa en las unidades de cuidados intensivos. Las alarmas molestan y cuando están con un volumen superior al que podemos tolerar, también. Y esto hace que nosotros no tengamos el debido control sobre los saturómetros. En nuestra unidad, yo tengo 4 o 5 enfermeros que trabajan en el sistema de traslado neonatal. Son exclusivos del servicio. Entonces, a la mañana, a la tarde y a la noche, ellos pasan controlando todos los monitores de saturación, porque como no están haciendo nada y hoy se recomienda caminar para ejercitar, digamos, la musculatura y no estar, entonces ellos pasan controlando y yo los resultados prometo que los voy a enviar, que tengo los primeros informes. Entonces, esto es simplemente mandarles un abrazo a la distancia a todos y preguntarles acerca de este impacto y decirte, mira, Ernestito, no te vas a ir tan fácilmente. Y a toda la juventud que nos escucha, y que hay mucha, lean la guía de prevención, diagnóstico y tratamiento de la retinopatía del prematuro, por lo del documento a seguir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marito. Yo no sé si
alguien del grupo podría contestar esto. Me parece que, por ejemplo, Alicia Benítez, que está, o Alejandro Dinister también, o Lidia Galina, si pudiera contestar esta pregunta que deja Mario, ¿no? Si realmente tenemos experiencia de que las grandes maternidades, las maternidades 3B, tienen menor incidencia de retinopatía del prematuro, agrupando embarazos de alto riesgo. No sé Alicia, veo que Ernesto Alda te quiere mucho, te tira las preguntas fáciles. No, ella lo va a contestar perfecto. Sí, gracias Ernesto por la pregunta. Hola, Coco, a todos. Yo creo que las grandes maternidades han pasado por la historia de la retinopatía del prematuro, de ser grandes productoras de la enfermedad, pasaron a ser las que mejores resultados tienen. Entonces, me parece que la regionalización del cuidado contribuyó notablemente a que disminuyan todas las morbilidades y por ende la retinopatía de la prematuridad. Aunque no a todos les pasa lo mismo. Por ejemplo, hay provincias que son históricamente complicadas y cuyas grandes maternidades históricamente están atrasadas en todos los indicadores, y ahí no se ve el efecto de la regionalización, porque si no hay inversión, no hay recurso humano, no, magia no se puede hacer. Todos sabemos cómo las cosas mejoran, cómo mejoran los procesos de atención cuando hay equipos, cuando hay mística, cuando hay sueldos, cuando hay salario, cuando hay respuesta de los que tienen que dar la respuesta. Así que en realidad yo creo que sí, que efectivamente la regionalización mejora las cosas, pero todavía lamentablemente hay un grado de autonomía por el cual algunas unidades que debieran derivar a sus pacientes no lo hacen. A veces no lo hacen porque realmente los hospitales del nivel siguiente no les pueden dar respuesta, pero a veces no lo hacen porque no sé por qué razón, hay maternidades de del segundo nivel de atención que desean quedarse con los niños o demostrarse a sí mismas de que son capaces de sacar adelante un niño pequeño, como si atender a un niño pequeño fuera un juego, un divertimento, a mí me va a ir bien. Entonces los resultados son preocupantes. Entonces nosotros tratamos eso lo tratamos de señalar. Cuando el grupo detecta que se están atendiendo, eso lo hace Cheli Lomuto y lo sabe hacer muy bien y diplomáticamente, cuando el grupo detecta que se están atendiendo niños en el nivel de atención que no corresponde, el grupo se lo dice. O sea, de alguna manera se lo hace saber. Se lo hace saber con los resúmenes que les manda y también le hace la pregunta, ¿por qué estaban atendiendo a un niño de estas características ustedes que tendrían que haberlo derivado? O sea, se piden explicaciones, pero de todos modos son como, la idea es conducir el pensamiento de la gente, hacer que la gente entienda, pero ellos no están obligados a hacer lo que nosotros les decimos. Hay un gran nivel todavía de autonomía en esto, y justamente por esto es que yo creo que tenemos solo 16% de servicios privados, creo que, no sé, me parece que me estoy confundiendo, si es el 11 o el 16, y además, lamentablemente, por los hospitales pediátricos, el Garraham y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de esos hospitales, muchas veces de servicios privados del conurbano bonaerense, nosotros los oftalmólogos reciben chicos que están en muy malas condiciones. O sea que nosotros quisiéramos que las unidades privadas se incorporen porque nosotros sabemos que los podemos ayudar a sistematizar el trabajo y a darse cuenta de cosas, y aunque, como dice Mario, como muchos dijeron a lo largo de esta conversación, hay que insistir, y hay que insistir, como se hace con el lavado de manos, como se hace con la lactancia materna, como se hace con el control del oxígeno y la prevención de las infecciones. Bueno, no sé si te contesté, Mario, es una reflexión. Muchas gracias, Alicia. Jorge Di Gregorio, no sé si tenés del grupo de acá del Zoom, si hay alguien más que quería hacer una pregunta o te han avisado.
Si no, le voy a pedir a Pamela, sino que lo preparen. Decime, Jorge, ¿tenés a alguien? No. Yo les he avisado que pueden habilitar el micrófono los que quieran o mandarme un chat, pero no ha recibido todavía. Está bien. Entonces vamos a pasar a Pamela, que tenía otra pregunta para hacer de la gente que está en el Facebook. La doctora Lidia Giudice hace una pregunta a largo plazo. Si se logra una adecuada provisión en tiempo y forma de estimulación visual y lentes para los niños afectados con disminución visual. Celeste. Una pregunta, hola, buenas tardes. Es una pregunta compleja. Yo creo que los pacientes que acceden al control y que acceden al tratamiento, en general nosotros nos ocupamos de decirles lo importante que es el seguimiento a largo plazo. Sin embargo, en Ciudad de Buenos Aires, en las maternidades públicas, los pacientes que se trataron, la doctora Marina Brusa hizo un trabajo que todos los pacientes de Ciudad de Buenos Aires que se trataron en maternidades de la ciudad públicas, solamente algo así como el 40% hicieron los seguimientos posteriores en el tratamiento. Y todos sabemos que es el tratamiento de la ROP en la NEO o apenas sale de la NEO, pero después es el seguimiento prácticamente toda la vida, porque esos bebés que han sido tratados para ROP tienen una mayor incidencia de miopía, tienen posibles complicaciones retinales, y sin embargo, y incluso estando acá en Capital, niños que nacieron en maternidades de Capital, después los controles post-alta muchas veces se pierden. ¿Cuál es el motivo? No estoy segura. Nosotros en el Garham tenemos una alta deserción de los controles, pero porque muchos pacientes se van al interior, y yo sé que el paciente que se va a La Rioja, o que se va a Salta, o que se va a alguna provincia, encuentra su control allá, y muchas veces colegas que estuvieron por el hospital y que me conocen me mandan el mensaje y me dicen, ay, acá estoy viendo a Juancito, y me mandan hasta la foto, que le hicieron el láser en el hospital, qué sé yo. Pero los que viven acá en Capital no sabemos a dónde van, porque a nosotros no nos llegan al Garraham, y los pierde el Gutiérrez y quedan perdidos. Así que yo creo que hay un porcentaje de chicos tratados que no están recibiendo todo lo que tienen que recibir, que se pierden en los controles. Gracias, Celeste, excelente. Pero Cheli quería decir algo con respecto a esto, por favor. Sí, no, respecto a la estimulación visual. Bueno, hay una deficiencia enorme de estimuladoras visuales en el país, incluso en la ciudad de Buenos Aires, son muy pocas. Y los servicios de neonatología que cuentan con estimuladora visual dentro de la NEO, que sería lo ideal, empezar con la estimulación visual desde que el prematuro está internado, son contados con los dedos. Te diría que contados con los dedos de una mano, me sobran dedos. O sea que son muy pocas las estimuladoras visuales, y muchas de ellas ni siquiera tienen nombramiento. O sea que es una deficiencia generalizada, no solo desde las neonatologías, sino para derivar ese paciente una vez que se fue de alta. O sea que es un problema difícil para resolver para nosotros mismos. Que todavía no tenemos mucha solución. Se han cerrado escuelas de estimuladoras visuales acá en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que es un problema complejo. Muchas gracias, Cheli. Yo quiero hacer una pregunta yo. Yo sé que el monitor de saturación sirve para muchas cosas, pero pongámoslo por un segundo en la cabeza para los chicos que están en oxígeno. Yo sé que se pueden usar en chicos que están en aire, con objetivos diversos, etcétera. En la reanimación tiene importancia en muchas cosas, es un monitor fantástico. Yo quería saber cuál es la disponibilidad que hay de monitores de saturación con sensores que funcionan en comparación con la cantidad de chicos total que hay en oxígeno en los centros que ustedes trabajan. Es decir, cada chico que está en oxígeno tiene forma de ser monitoreado en forma continua, partiendo de la base que los médicos y las enfermeras y los enfermeros y los médicas lo van a hacer. Pero ¿hay suficientes sensores y monitores para que todos los que están en oxígeno estén todo el tiempo que están en oxígeno monitoreados? Yo creo que para esto es una pregunta muy buena para que Ana Quiroga pueda explicar un poco cuál fue la historia de los saturómetros de oxígeno dentro de los 17 años del plan. El micrófono.
En la encuesta del 2019 del Día del Oxígeno no aparecía la falta de saturómetros como un problema importante, digamos. Nosotros se han comprado y se han provisto saturómetros, pero no pareciera ser un problema grave en este momento o un problema acuciante la falta de equipamiento. Porque estaba justo buscando la diapo del Día del Oxígeno del año 2019. No sé, Ernesto, ¿a qué te referís con el tema de la historia? No, porque al principio, cuando empezamos con este programa, era una realidad, no había saturómetros. Es decir, faltaban saturómetros, yo diría prácticamente más del 50% de los chicos no estaban saturados. Y si no se compartían los saturómetros, un poquito cada uno. Hemos estado en lugares donde el respirador, 3 respiradores con un solo saturómetro. Es decir, todo eso yo creo que ha habido un cambio. Incluso en una época era que había equipos pero no había sensores y por lo tanto estaban inutilizados los equipos por falta de sensores, que esta es otra de las cosas que también se modificó, pero hoy por hoy no pareciera ser una problemática grave el tema de la falta de equipo. Nosotros hemos mejorado mucho, todos los, para contestar a Coco, en Salta todos los recién nacidos tienen, los que están con oxígeno, monitor con tecnología máximo. En sala de partos, cada una de las salas de parto tiene monitores con saturación con la misma tecnología. En internación conjunta tienen con el módulo para detectar cardiopatías congénitas. O sea que se ha generalizado tanto la disponibilidad de equipamiento que yo creo que no sea una brecha en estos momentos, como dice Ana, creo. No, pará, la encuesta que hicimos el año pasado, el 100% de los chicos tenían saturometría colocada. Nadie reportó falta de equipamiento de saturómetros. Bueno, pero eso me parece fabuloso y me parece que también se lo tienen que adjudicar ustedes como un mérito. A ver, ya sé que no lo pagaron ustedes, pero mucho del hecho de que ustedes hayan estado insistiendo en la necesidad tiene que haber llegado a que las provincias o los municipios o la nación, en los pocos casos de los hospitales nacionales, se haya decidido a comprar este tipo de equipamiento. Ustedes saben que las compras de equipamiento tienen vaivenes de todo tipo, que no quiero entrar en detalle porque va a parecer que estoy haciendo una arenga política, pero creo que tienen que... No sé, a mí me parece que a veces cuando uno se acostumbra a lo que hace todos los días no se da cuenta de cuán bueno o malo es lo que está haciendo. Y me parece que la valoración que nosotros de afuera hacemos del efecto de ustedes es muy, muy amplia y la verdad que yo estoy feliz de haberlos escuchado, pero además de haberlos convocado a una reunión que mucha gente que a lo mejor está menos involucrada que nosotros, es decir, conoce menos que nosotros lo que ustedes hacen, que se hayan podido enterar a través de esto. La verdad que sí. Yo quisiera aclarar algo también, que dentro de estos 17 años hubo muchos pedidos, y pedidos con base jurídica. Y en ese aspecto, nosotros en el grupo tenemos una oftalmóloga que es histórica dentro del grupo, una de las primeras personas que hizo retinopatía prematura argentina, que es Patricia Vicentín, que está en el auditorio en este momento, y que es además abogada, y que ella realmente, con su vehemencia y con su forma buena de plantear la situación a nivel legal, también ha insistido en estas cosas y ha tenido su fruto. Así que por ahí un comentario, Patricia, cómo vos viste también esta provisión, que mucho tenés que ver vos en tus peticiones, ¿qué fue lo que pasó a lo largo de estos 17 años? Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, me saqué el casco y me saqué la cofia por ustedes. Realmente para mí es una gran emoción verlos, porque muchos de ustedes estuvieron con nosotros desde el principio, ¿no? Donde todos los chicos nos llegaban al Garrahan, muchos de los chicos ya ciegos, y parecía mentira, y casi hace 30 años que estamos con esto,
Así que es para mí una gran emoción. Bueno, yo estaba atendiendo un paciente, así que mucho, no sé lo que me preguntó Ernesto, no sé si es mi preocupación, que ahora soy abogada, y creo que soy abogada por esta historia de los prematuros. Entonces estuvimos con el doctor Borrone, que es del cuerpo médico forense, haciendo los consentimientos. Hicimos consentimiento para el uso de Avastin, que es una droga off-label, y que realmente hasta el 8 de mayo no teníamos muchos problemas porque todo lo que usábamos era off-label. A partir de ese día, el ANMAT autoriza como única droga hasta el momento Lucentis, que tiene un costo muchísimo mayor. Así que eso nos pone a los oftalmólogos en un gran problema. Y también estamos trabajando ahora con la historia de la telemedicina, porque no cualquier cosa es telemedicina, y la telemedicina hasta el día de hoy no tiene un marco regulatorio ni un marco jurídico. Entonces también nos pone en una situación crítica a los oftalmólogos, porque así como nosotros nos sirve la imagen para conversar entre nosotros, también la imagen le va a servir al juez. Así que bueno, estamos siempre ahí dando vuelta con todas estas cosas. Por suerte, los oftalmólogos somos una fuerza muy importante y bueno, nos está yendo bastante bien, pero siempre tratamos de meternos en la menor cantidad de problemas posibles. Lo bien que hacen. Bueno, yo les agradezco mucho a todos. Les quiero decir que el día viernes a las 5 de la tarde tenemos nuestra segunda reunión. En este caso se va a hablar de distintos aspectos de asistencia respiratoria y de apoyo respiratorio a los recién nacidos. Los disertantes van a ser la doctora Patricia Belani del Hospital Garrahan, que va a hablar primariamente de aspectos prácticos del uso de la ventilación de alta frecuencia, y el doctor Andrés Maturana, que va a hablar de las estrategias de protección pulmonar y de si estamos haciendo todo lo que podemos. Lo que le pedimos a Andrés es que nos digan si estamos muy recostados cómodamente con la ventilación que sabemos hacer, la depresión limitada y ciclada por tiempo, o si deberíamos enfocarnos en otros modos ventilatorios como el volumen garantizado, la asistida controlada, etc. Así que espero que sea tan buena como difícil igualarla, principalmente esta discusión práctica que a mí me dejó fascinado, y estoy seguro que a todos mis compañeros de organización también. Así que les pedimos nuevamente disculpas por el problema tecnológico inicial y les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo la participación. Nos vemos el viernes.